¿Quieres entrar en su mente y no salir jamás? Entonces escucha esto con atención. No necesitas rogar, no necesitas perseguir, y mucho menos ganarte su amor. Necesitas algo más poderoso. Aprender a habitar su inconsciente. Convertirte en esa energía que lo inquieta, que lo toca donde ni él sabe que algo se activó. Porque cuando una mujer entra en la mente de un hombre desde su poder, no hay mensaje, ni silencio, ni excusa que logre borrarla. Y eso no se logra siendo perfecta. Se logra dominando el arte de lo que no se dice, lo que no se da y lo que se vibra. Hoy no te daré frases vacías ni promesas de cuentos de hadas. Hoy te enseñaré cómo transformar tu presencia en una marca emocional que él no puede ignorar. Desde el deseo psicológico profundo que Jung explicaba, hasta la atracción energética que no se puede fingir. Voy a llevarte desde ser una mujer que espera que la elijan, a ser la mujer que se vuelve inolvidable. Desde la ansiedad que persigue, a la energía que deja huellas sin tocar. Este video es para ti, si estás lista para dejar de rogar amor y empezar a encender mentes. Así que activa tu poderoso like y suscríbete. Con eso ya eres parte de este canal. Vamos con todo. Si tú no te vuelves inolvidable para ti, jamás lo serás para él. Hay una verdad que no te han dicho. Nadie puede quedarse en la mente de alguien si primero no habita con poder dentro de sí misma. ¿Quieres entrar en su mente? ¿Quieres ser esa mujer que no se olvida aunque pasen los días, aunque intente distraerse, aunque no lo diga? Entonces hay algo que debes comprender profundamente. Y es esto. No puedes impactar el inconsciente de un hombre si antes no has dejado una huella indeleble en el tuyo. Y aquí es donde muchas fallan, porque buscan ser recordadas sin haberse reconocido. Persiguen el deseo de otro cuando ni siquiera se han elegido primero. Ruegan migajas mentales cuando no se han dado a sí mismas un banquete emocional. Carl Jung decía, lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Y en este caso, ese destino es el olvido. Si tú misma no te haces consciente de tu grandeza, de tu energía única, de tu historia irrepetible, entonces tu presencia no dejará huella, sino que se diluirá. ¿Y sabes cuándo empieza todo a cambiar? Cuando tu forma de hablarte a ti misma cambia. Cuando pasas de preguntarte, ¿le gusto?, a decir, ¿me gusta esta versión mía?, la energía cambia. Cuando ya no necesitas que él te mire, porque tú ya no puedes dejar de mirarte, la vibración se eleva. Cuando te vuelves inolvidable para ti, te vuelves peligrosa emocionalmente, porque dejas de pedir y empiezas a proyectar. Dejas de mendigar y empiezas a vibrar. Dejas de suplicar conexión y te conviertes en una frecuencia que no puede ser ignorada. Te contaré una historia real que ilustra este punto. Ella se llama Mariana. Durante 3 años se obsesionó con un hombre que venía y se iba, que la buscaba, la deseaba, pero luego desaparecía por días, semanas. Mariana vivía pendiente de su WhatsApp, de sus likes, de sus palabras. Cada silencio de él era una herida para ella. Hasta que un día, después de otra ausencia repentina, él regresó y le dijo, «Siento que tú eres la opción segura, pero hay algo en mí que no se activa contigo como quisiera». Esa frase la destruyó, pero también la despertó. Esa noche, Mariana lloró como nunca, pero en lugar de buscar cómo recuperarlo, se preguntó, ¿por qué no soy inolvidable para él? Y entonces llegó la verdad. Porque me olvidé de mí, porque me borré para que él me notara, porque me apagué para que él brillara. Desde ese día, Mariana decidió no intentar ser memorable para él, sino para sí misma. Volvió a bailar sola en su cuarto, a escribir en su diario, a vestirse para sí, a mirar su reflejo con amor en lugar de juicio. Y lo más impactante ocurrió semanas después. Él reapareció, pero esta vez confundido. Le dijo, «No sé qué hiciste, pero no puedo sacarte de mi mente. Siento que te perdí».
y no puedo dejar de pensarte. Pero para entonces, Mariana ya no era la misma, porque lo había conquistado sin buscarlo, porque había entrado en su mente, solo después de haber regresado al centro de su alma. Y aquí está el secreto. No se trata de hacer nada externo. No necesitas manipular, ni fingir, ni ser perfecta. Solo necesitas recordarte con tanta fuerza, con tanta autenticidad, que tu esencia se quede vibrando incluso cuando te vas. El inconsciente masculino no se apega a quien ruega, se apega a quien irradia. Se queda pensando en quien no se entregó por ansiedad, sino que se ofreció desde el poder. Esa es la mujer imán. Esa es la mujer que entra en su mente y no sale jamás. Y si estás aquí escuchando esto, es porque tú también puedes ser ella, pero solo si antes te conviertes en la más inolvidable para ti. Ahora prepárate, porque lo que viene es aún más fuerte. El segundo punto te va a mostrar cómo los pensamientos invisibles que tú misma tienes son los que terminan colocándote en su mente o borrándote sin que lo notes. Vas a descubrir lo que proyectas, incluso en silencio. Lo que un hombre no puede dejar de pensar es en quien lo hizo sentir dominado emocionalmente sin decir una palabra. Voy a hacer una pausa rápida para pedirte algo de corazón. Te agradecería muchísimo que te suscribas al canal. Eso me permite seguir creando estos mensajes con el alma. Y lo mejor es que para ti es totalmente gratis. Así que si quieres seguir elevando tu energía con esta comunidad, suscríbete ahora y seguimos con lo más poderoso que viene. Hay algo que ningún hombre te va a confesar, pero que grita en su inconsciente sin que él lo sepa. No son tus palabras. No es lo que hiciste para gustarle. No es cuánto lo apoyaste, ni cuán pendiente estuviste. Lo que realmente lo deja marcado, lo que se le queda en la piel y en la mente como un tatuaje invisible, es esa energía tuya que lo descoloca sin que tú tengas que pronunciar una sola palabra. Carl Jung hablaba del poder de lo inconsciente como una fuerza que trasciende lo racional. Y en el juego de atracción emocional, esa fuerza se activa cuando tú no tratas de convencerlo, sino que logras que él mismo no pueda sacarte de su mente. Porque te hiciste vibración, porque lo hiciste sentirse pequeño, confundido, deseoso, sin decir absolutamente nada. Y eso, para él, es inolvidable. Esa mujer que entra en silencio, que no fuerza, que no busca agradar, pero cuya presencia es tan contundente que él siente que algo en su interior cambió cuando ella estuvo ahí. Esa mujer es la que no puede dejar de recordar. Te contaré una historia que lo demuestra. Ella se llama Sabrina. Sabrina no fue la más atenta, ni la más entregada, ni la que más hablaba. De hecho, él mismo llegó a decir que no la entendía del todo, que parecía esconder algo, pero cuando él intentaba alejarse, sentía que le faltaba el aire. Y cuando la tenía cerca, se sentía retado, como si no pudiera descifrarla por completo. ¿Por qué? Porque Sabrina nunca necesitó explicarse, nunca dio discursos, nunca trató de decir «mira cuánto valgo». Simplemente estaba ahí, siendo presencia, siendo ella. Ella sabía exactamente lo que quería, y no lo perseguía. Ella sonreía con calma, pero también sabía sostener el silencio sin incomodarse. Ella podía estar en un lugar y que todos la notaran, sin buscar que nadie la mirara. Y eso fue lo que lo atrapó. Eso fue lo que lo dejó pensando en ella una y otra vez, incluso cuando estaba con otras. Porque Sabrina no trataba de demostrarle nada. Y justamente por eso, él no podía dejar de pensar en todo lo que no había podido conquistar de ella. ¿Entiendes lo que esto significa? Cuando no te esfuerzas por decirle quién eres, pero lo haces sentir algo que nunca había sentido. Dejas de ser una opción. Te conviertes en un enigma, en una experiencia emocional que él no puede decodificar. Y eso, para la mente masculina, es adictivo. Porque el hombre no se apega a lo obvio, sino a lo que desafía su centro emocional. No se queda con la que lo complace. Se queda atrapado en la que lo confrontó emocionalmente sin tener que levantar la voz.
Esa mujer que, sin decirle «me voy», lo hace sentir que puede perderla. Esa mujer que, sin enviarle un párrafo, logra que él piense en ella todo el día. Esa mujer que, sin necesidad de demostrar su valor, lo obliga a enfrentarse con su miedo de no ser suficiente para ella. El inconsciente masculino recuerda con fuerza a quien lo hizo sentir dominado emocionalmente sin esfuerzo. Porque ahí se activa su herida. Porque ahí se despierta su impulso de querer resolver lo que no entendió. Y en ese intento, se queda atrapado. Por eso, la clave no es cuánto lo buscas, sino cuánto le haces sentir cuando no estás buscándolo. Y eso no se logra siendo fría, ni arrogante, ni distante a propósito. Eso se logra cuando tú ya no necesitas hacer ruido para impactar. Cuando tu silencio dice más que 1000 conversaciones. Cuando tu paz lo altera, porque no puede tocarla. La energía femenina más potente no es la que persigue, es la que observa, es la que no trata de ser suficiente, porque ya lo es la que no entra en su vida para quedarse, pero cuando se va, él siente que algo en él también se fue, y esa es la presencia que no se olvida. Si quieres entrar en su mente y no salir jamás, no busques controlarlo con palabras. Hazlo sentirse dominado sin que entienda por qué. Hazlo desearte sin que tú se lo pidas. Hazlo imaginarte sin que tú te muestres del todo. Porque en ese espacio de misterio emocional es donde nace la verdadera conexión inconsciente. Y lo que viene ahora es aún más revelador. En el siguiente punto vas a entender cómo se activa el apego inconsciente masculino cuando ve en ti algo que no puede poseer del todo. Y ahí es donde su obsesión comienza. Tu ausencia lo atormenta más que 1000 mensajes tuyos. Te han hecho creer que para estar presente en la mente de un hombre, debes recordárselo, escribirle, llamarlo, mandar indirectas, dejar pistas, preguntar si aún siente lo mismo. Pero escúchame muy bien. No hay nada que pese más en el inconsciente masculino que una ausencia bien posicionada. Una que no se grita, una que no se justifica, una que simplemente está sin estar. Porque en un mundo donde todos intentan llamar la atención gritando, la verdadera huella emocional la deja quien se retira en silencio, pero deja vibrando su energía. Y no se trata de jugar, se trata de saber lo que vales, de dejar que el eco de tu presencia hable más fuerte que cualquier palabra escrita, de convertir tu silencio en una presencia más potente que su propio ruido mental. Te contaré una historia real que lo refleja. Vanessa amaba con toda el alma, y lo sabía. Él también lo sabía, pero había algo en ella que se desbordaba. Esa necesidad constante de reconfirmar que estaba siendo vista, valorada, tenida en cuenta. Cada día era un gesto, un mensaje, un recordatorio de «aquí estoy, no me ignores». Hasta que un día, simplemente, él dejó de responder. Y ella sintió que su mundo se derrumbaba. Se aferró aún más. Mensajes largos, llamadas que no se devolvían, lágrimas que no se notaban. Hasta que algo cambió. No afuera, dentro de ella. Vanessa recordó algo que su terapeuta le había dicho basándose en la psicología de Jung. Quien no ha cultivado su propio valor, intenta forzar conexiones desde la carencia. Y esa frase la atravesó como un rayo. Porque lo entendió. No era su presencia lo que debía demostrar, era su ausencia lo que debía valorar. Ese día no escribió más, no bloqueó, no explicó. Solo se retiró, pero no desde el rencor, sino desde su núcleo. Comenzó a recuperar su energía, a reconstruirse, a volver a ser magnética para sí misma. Y fue ahí donde pasó lo inesperado. Él volvió, pero no con un simple hola. Volvió desarmado, con frases como «No he podido sacarte de mi mente. Me haces falta sin decirlo. No sé qué hiciste, pero no te olvido». ¿Por qué? Porque el inconsciente masculino no responde al control, sino al vacío vibracional que se activa cuando una mujer deja de mendigar
y comienza a reinar en su propio mundo. Carl Jung lo decía: todo lo que reprimimos se proyecta, y lo que un hombre reprime cuando siente que te pierde de verdad se convierte en proyección obsesiva. Su mente empieza a llenarse de ti sin que lo sepa. Le duele el silencio. Lo persigue la imagen. Se pregunta con quién estás. ¿Por qué ya no lo buscas? ¿Qué cambió? Y lo que cambió no fue afuera. Fue tu vibración. Lo que atormenta a un hombre no es que no lo ames, es que dejes de demostrarlo sin avisar. Es que ya no estés donde siempre te encontraba. Que lo que antes era constante, ahora sea silencio. Pero ese silencio, cuando nace de tu fuerza interior, tiene una frecuencia que se clava en su mente como un anzuelo emocional. Y no se va. Así funciona la mente inconsciente. No se apega a lo que tiene todo el tiempo. Se obsesiona con lo que no puede descifrar. Por eso, si quieres entrar en su mente y no salir jamás, deja que el misterio haga su parte. Aprende a desaparecer sin hacer drama, a irte con elegancia, con poder, a no estar y que eso lo mueva más que tus palabras. Porque cuando tú te conviertes en ausencia presente, Él empieza a buscarte en cada lugar donde no estás. Y lo que busca con la mente, pero no encuentra con los ojos, se convierte en adicción. Y esto no es manipulación. Esto es presencia energética, estratégica. Es saber que tu energía no se rebaja, se posiciona, que tu valor no se ruega, se vibra, que tu poder no se explica, se siente. Y cuando entiendes esto, cuando lo integras, algo cambia en ti para siempre. Ya no persigues, ya no pruebas, ya no explicas, solo existes. Y eso basta para que su alma te recuerde incluso cuando tú ya no piensas en él. Ahora, quédate cerca, porque en el próximo punto te revelaré algo que cambia por completo su percepción inconsciente. No es lo que haces lo que te vuelve inolvidable. Es cómo lo haces sentir cuando ni siquiera estás. Prepárate, porque lo que viene puede volverse tu arma más poderosa si sabes usarla. Para entrar en su mente, tienes que reflejarle lo que ni él mismo entiende de sí. Hay algo que ninguna persona olvida jamás, a quien le mostró partes de sí que ni siquiera sabía que existían. Y en el caso de un hombre, esto es doblemente potente, porque él puede estar rodeado de opciones, de mujeres guapas, inteligentes, incluso disponibles, pero su mente no se enreda con lo evidente, se enreda con lo simbólico, con lo que no puede decodificar del todo, con lo que le hace sentir que se está mirando a sí mismo, pero en otro cuerpo. Y ahí es donde tú te vuelves inolvidable. No porque le digas algo grandioso, no porque te conviertas en una versión forzada, sino porque, sin darte cuenta, le reflejaste un pedazo de su sombra, o de su alma, y eso lo persigue. Te contaré una historia real que revela cómo funciona este fenómeno. A Sabrina, una mujer sumamente intuitiva, pero muy centrada en su mundo interior, la conoció Julián durante un proceso de coaching empresarial. Ella hablaba poco, sonreía, pero sin intentar agradar. Nunca buscó llamar su atención. De hecho, parecía que estaba más interesada en tomar notas que en conectar. Sin embargo, hubo una frase que Sabrina le dijo cuando apenas conversaban, que quedó rebotando en la mente de Julián durante semanas. A veces, uno elige metas que en realidad solo buscan llenar un vacío más antiguo. Él no supo por qué esa frase lo tocó. No sabía que venía de una mujer que no buscaba seducirlo. Pero esa frase encendió un espejo. Porque Julián, sin entenderlo, estaba atrapado en la necesidad de validación desde la infancia. Y esa mujer, que no tenía intención de atraparlo emocionalmente, le había mostrado su herida más antigua, con una frase. Y desde entonces no pudo sacársela de la cabeza. Eso es lo que haces cuando entras en la mente de alguien desde su inconsciente. No lo conquistas con el cuerpo ni con una estrategia.
Lo haces con el impacto silencioso de tu profundidad. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Pues bien, tú te conviertes en ese destino cuando le haces consciente algo que lo confronta o lo libera, pero sin que tú lo nombres de forma explícita. Ese es el mayor poder de una mujer magnética. Su capacidad de entrar en la psique del otro, no como intrusión, sino como revelación. Porque tú no invades, tú reflejas. Y lo que reflejas no son cosas simples, son símbolos profundos, dolores no sanados, sueños no confesados, necesidades que ni él sabe poner en palabras. Pero hay una clave. Tú no puedes reflejar nada que tú misma no hayas atravesado. No puedes despertar un hombre si tú no has despertado primero. No puedes ser espejo si tú no te has mirado con brutal honestidad. Por eso esto no es un truco. No es una técnica de manipulación emocional. Es alquimia psíquica real. Energía que vibra con la verdad. ¿Quieres volverte inolvidable para alguien? Entonces vuélvete la persona que no lo halagó, sino que lo reveló. Y no desde el juicio, sino desde una presencia tan auténtica que se sintió a salvo para verse a sí mismo. Porque un hombre puede olvidar el cuerpo de una mujer, pero nunca olvida la energía que lo hizo confrontarse con su verdad. Esa que no grita, pero retumba. Que no se impone, pero lo impacta. Esa que se convierte en una presencia imposible de sacar de la mente. Porque le recuerda al alma lo que aún no ha sanado. Y ahí está el secreto. Tú no entras en su mente porque quieras hacerlo. Entras cuando él reconoce que tú lo viste más allá de sus máscaras y no te asustaste, no lo juzgaste, no lo manipulaste, solo lo reflejaste. Y en ese instante, tu energía se vuelve un símbolo. Y los símbolos no se olvidan. Y en el próximo punto te voy a revelar algo aún más profundo. ¿Cómo puedes lograr que su deseo no dependa de tu presencia constante, sino de la huella psíquica que dejas incluso cuando no estás? ¿Te está impactando todo esto? Asegúrate de quedarte hasta el final, porque lo que viene cambiará para siempre la manera en la que te vinculas. Si quieres habitar su mente para siempre, borra la necesidad de ser elegida. Esta es la paradoja más potente de todas. Mientras más necesitas ser elegida, más te borras de su mente. Mientras más esperas una señal, una validación, una prueba de que te piensa, menos habitas su inconsciente. Porque el inconsciente masculino, y esto lo sabía Carl Jung como nadie, no se siente atraído por quien lo necesita, sino por quien lo impacta sin necesitarlo. Tú no entras en su mente cuando le haces falta. Entras cuando él se da cuenta de que tú podrías seguir sin él. Y sí, esto rompe muchos de los modelos aprendidos. Porque desde pequeñas se nos programó para creer que el amor se conquista con entrega total, con sacrificio, con disponibilidad emocional absoluta. Y Number Law, que permanece en la mente de un hombre, no es quien se ofreció por completo, sino quien vibraba desde su centro, quien no dependía del vínculo para sentirse suficiente, quien estaba tan completa en sí misma que su sola presencia desafiaba su mundo interior. ¿Quieres ser inolvidable? Entonces borra de tu alma la urgencia de ser elegida. Elimina de tus pensamientos esa ansiedad silenciosa que pregunta, ¿le gusto? ¿Me piensa? ¿Me extraña? Porque mientras esa necesidad esté vibrando en ti, tu energía pierde poder. Tu campo áurico se contamina con carencia. Y él, aunque no lo entienda racionalmente, lo percibe. Porque todos los seres humanos leen el campo emocional antes que las palabras. Es biología energética. Te contaré una historia real que explica todo esto con claridad. Mariana era una mujer brillante. Tenía todo lo que se supone que hace que un hombre no quiera irse. Belleza, ternura, comprensión, inteligencia. Pero en el fondo, había algo que siempre vibraba en ella como una petición no dicha. Ella no lo decía,
pero su energía pedía a gritos: «¡Elígeme! ¡Por favor, elígeme!». Y eso, que parecía tan sutil, terminó borrándola por completo de la mente de ese hombre, porque él comenzó a sentir que ella dependía emocionalmente del vínculo, y eso apagó la magia. Mariana le dio todo, menos una cosa: el misterio de no necesitarlo, y ahí murió el magnetismo. Ahora escúchame con atención. Esto no significa volverte fría. No significa jugar a la indiferencia. Significa elegirte tanto a ti, que no haya espacio para rogar ser elegida por otro. Significa amarte con tanta profundidad, que si alguien no te ve, tú no te cuestionas. Tú simplemente sigues. Porque tu valor no está en si te aman, está en que tú ya eres amor. Cuando tú sueltas el deseo de ser elegida, algo cambia. Tu energía se vuelve etérea, fuerte, limpia. Dejas de estar vibrando en la frecuencia de la carencia y te elevas al rango de lo que Jung llamaba el sí mismo integrado. Ese estado de totalidad donde no necesitas complementos para ser quien eres. Y entonces sucede el misterio. Comienzas a habitar su mente. No porque estés persiguiéndolo, sino porque tu energía se volvió arquetípica. Y los arquetipos no se olvidan, se quedan, permanecen, marcan. El deseo auténtico nace de la libertad, no de la necesidad. Y el vínculo más profundo que puede tener un hombre contigo no es el de quien te tiene, sino el de quien no puede sacarte de su inconsciente, incluso cuando tú no estás haciendo nada para estar ahí, porque eso es lo que hacen las presencias energéticamente íntegras, se quedan sin forzarse. Carl Jung decía que nada tiene una influencia más fuerte en el entorno que la sombra no trabajada de una persona. Y yo te digo, nada habita más profundamente la mente de un hombre que la energía de una mujer que ya se eligió a sí misma. Así que si hoy quieres de verdad marcar su inconsciente, ocupar un lugar sagrado en su recuerdo, en su deseo, en sus pensamientos más íntimos, deja de buscar ser elegida. Haz el acto más radical de amor propio. Elígete tú. Y cuando eso ocurra, no tendrás que hacer nada. Él te recordará no por lo que hiciste, sino por lo que eras. Y esa versión de ti, libre, sin hambre emocional, sin estrategias, será su mayor adicción. Y ahora que llegamos al final de este recorrido, estás a punto de descubrir el cierre más poderoso de todos. Quédate, porque lo que te diré a continuación es una verdad que muy pocas mujeres han integrado y que cambia para siempre la forma en que te ven, te desean y te recuerdan. Haz que tu energía lo persiga, mientras tú no lo haces. Aquí está el secreto final, el que muy pocas mujeres conocen y que transforma radicalmente tu presencia en la mente de un hombre, sin que tengas que buscarlo, escribirle, perseguirlo o intentar convencerlo de tu valor. Porque cuando tú dominas esto, es su inconsciente el que te empieza a buscar por él. Y eso es exactamente lo que necesitas si quieres entrar en su mente y no salir jamás. La mayoría de las mujeres que han sido olvidadas, reemplazadas o ignoradas cometieron un error sutil. Hicieron que su presencia física hablara más que su vibración. Estaban demasiado disponibles, demasiado presentes, demasiado visibles. Y cuando eso ocurre, el misterio se rompe, el deseo se enfría, porque el inconsciente masculino se activa ante lo simbólico, no ante lo obvio, ante lo que no puede tener del todo, no ante lo que ya está asegurado. Por eso, para entrar de verdad en su mente, necesitas que tu energía lo persiga, no tú. Y eso ocurre cuando haces algo que casi nadie hace. Retiras tu cuerpo, tu presencia, tus palabras, pero dejas tu huella vibracional como una firma sagrada en su inconsciente. Lo haces al moverte con conciencia, al cerrar el ciclo sin herida, al elegir tu dignidad sin drama, al poner límites sin resentimiento, al alejarte no porque quieres manipularlo,
sino porque ya no estás dispuesta a mendigar migajas de atención. Cuando tú haces eso, algo en él queda marcado. Porque no se trata de lo que dices, se trata de cómo tu energía se graba en él. Y para que eso suceda, tienes que dejar algo que no se borre con el tiempo. Y eso solo lo logras cuando actúas con una fuerza emocional que viene del alma, no del ego. Te contaré una historia real que refleja este punto con exactitud. Sabrina estuvo meses intentando entender por qué ese hombre, que parecía tan encantado con ella, simplemente se fue, sin pelear, sin un cierre, solo desapareció. Al principio lo buscó, le escribió, le explicó, le abrió su corazón. Nada, hasta que un día entendió que no iba a mendigar amor a nadie. Pero en lugar de irse desde la rabia, se fue desde su centro. Cerró con amor. Hizo una última expresión emocional limpia. Y luego, desapareció. No subió indirectas. No compartió frases con doble sentido. No se mostró con otros para provocarlo. Simplemente se retiró en paz. Pero lo que ese hombre no supo es que en su silencio, Sabrina dejó una huella emocional tan pura, tan fuerte, tan elevada, que meses después, él no podía dejar de soñarla, porque Sabrina no dejó un vacío, dejó una presencia sin cuerpo, una energía que él no podía reemplazar. Y lo más poderoso es que, cuando él volvió, Sabrina ya no estaba, pero no con odio, sino con una verdad emocional que ya no vibraba con lo que él tenía para dar. Eso es lo que pasa cuando tu energía lo persigue sin que tú lo hagas. Él te empieza a buscar, pero no por estrategia, sino porque su alma te reconoce como un símbolo. Y los símbolos no se sustituyen, solo se recuerdan. Carl Jung hablaba de cómo los símbolos gobiernan nuestra vida desde el inconsciente, y tú puedes convertirte en uno, pero solo si aprendes a dominar tu vibración. Aquí tienes una práctica que puedes aplicar hoy mismo. Cierra los ojos, respira profundo, visualiza a esa persona frente a ti. Repite mentalmente: te dejo ir, pero dejo mi energía en ti, no para que me recuerdes, sino para que sanes con lo que fui. Luego, imagina que tú misma te giras y caminas hacia tu centro, no hacia otro vínculo, no hacia otro hombre, hacia ti. Haz esto cada noche durante 7 días, sin buscar, sin escribir, solo habitando tu energía más alta. Y verás lo que pasa. No se trata de hacer que él regrese, se trata de que tú aprendas a tener un poder tan limpio, tan emocionalmente elevado, que tu energía permanezca, incluso cuando ya no estás. Conclusión. Ahora lo sabes. No necesitas rogar, no necesitas forzarlo, no necesitas perseguirlo para entrar en su mente, porque quien realmente domina su campo emocional no grita, no exige, simplemente impacta. Entrar en la mente de un hombre no se trata de seducir con el cuerpo, sino de dejar una marca con tu energía. Es reflejarle lo que ni él mismo ha comprendido de sí. Es retirarte con tanta firmeza y con tanta verdad que lo obligas a confrontarse. Y cuando eso pasa, te aseguro que no hay silencio, distancia o tiempo que pueda arrancarte de su memoria. Porque cuando una mujer se convierte en símbolo, no se olvida, se queda. Pero no cualquiera logra eso. Solo quien ha aprendido a no traicionarse. Solo quien ha elegido ser inolvidable para sí misma, antes que indispensable para otro. Solo quien ha transformado la necesidad de ser elegida en la fuerza de saberse suficiente. Y si tú has llegado hasta aquí, no es por azar. Es porque tu alma ya no quiere mendigar atención. Quiere convertirse en presencia. Así que repítelo conmigo ahora mismo. Escríbelo en los comentarios para sellarlo como una afirmación vibracional. No me convierto en su adicción desde el vacío, sino desde el poder de ser yo. Escríbelo. Decláralo. Porque cuando una mujer habla con convicción,
Su energía empieza a habitar donde sus palabras no llegan. Y ahí es donde verdaderamente todo comienza a cambiar. Si este mensaje resonó en tu alma, es momento de dar el siguiente paso. Suscríbete ahora para seguir elevando tu vibración con cada nuevo video. Regálale un like a este contenido para que más almas puedan escuchar lo que hoy te ha liberado. Comparte este video con quien sabes que también necesita soltar para sanar. Y por supuesto, deja tu declaración en los comentarios para que este mensaje quede sellado en tu energía. Pero sobre todo, no te vayas todavía. Aquí en pantalla te dejo el video que sigue en este camino de transformación. Haz clic y sigue profundizando, porque tu alma ya comenzó este viaje y merece completarlo. Como siempre, seré Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Nos vemos allí.